Buenas noches a todos los papitos. Bienvenidos a esta escuela para padres. Me da mucho gusto saludarles a todos en esta primera sesión de este ciclo escolar. A muchos no les han tocado alguna escuela para padres, a algunos otros ya les han tocado, ¿no? Pero me da mucho gusto tenerles y darles la bienvenida a esta primera sesión que me parece sumamente importante. Tengo una colega con la que estudié la maestría y, y la verdad es que tiene un currículum de admirarse y ahorita se los voy a comentar. Tuvimos la oportunidad de platicar acerca de este neurodesarrollo y la crianza que se nos hace a veces de manera imposible, ¿no? Pero con esta ayuda y esta red de apoyo podemos hacerlo posible en este siglo XXI. Bueno, pues presento a la neuropsicóloga Alejandra Díaz González. Bienvenida, Ale. Siéntate en confianza, estás con todos tus papitos. Ale es licenciada en Educación Especial con especialidad en audición y lenguaje. Tiene maestría en Neuropsicología y Educación. Está especializada en terapias de integración sensorial en niños y adolescentes. En esta escuela para padres nos vamos a enfocar un poquito más a la edad inicial, a esta educación inicial. Sin embargo, también está especializada en adolescentes. Tiene más de 20 años de experiencia, desarrolladora del programa de estimulación cognitiva NeuroSkills, catedrática de la Universidad Panamericana y docente en la Escuela de Nutripedagogía. Es fundadora y CEO del Centro Neuropsicológico NeuroMás y de la franquicia del método Singapur Mathink, sucursal satélite. Y también es miembro del Colegio Nacional de Psicólogos Peritos. Entonces, bueno, como les comentaba, tiene un currículum digno de admirarse. Bienvenida, Ale, y bueno, somos todo oídos para que nos informes y nos transmitas todos tus conocimientos. Muchas gracias, Hatsibe, muchas gracias. Bienvenidos todos. La verdad es que, primero que nada, un agradecimiento por estar aquí, pero sobre todo mi admiración por dedicar este tiempo y no nada más estar preocupados por la crianza y la salud y el bienestar de sus hijos, sino ocupados. La verdad es que eso es, ya están del otro lado, ¿no? Y casi siempre no me dejarás mentir, Hatsibe, queremos que estén los otros papitos que no se conectan, que les hace mucha falta, pero están los comprometidos. Así es que muchas gracias por eso y muchas felicidades. Vamos a empezar entonces. Voy a compartir, déjame abrir aquí mi pantallita. Se oye bien todo, ¿verdad? Sí, sí, Ale. Perfecto, perfecto. Bueno, pues ahora sí. Como bien decía Hatsibe, pues estamos en una escuela de padres donde hay un programa que nosotros manejamos que llamamos herramientas para crecer, pero no es con esa falta de ortografía, sino que es ser y crecer. Y aquí el tema es educar en el siglo XXI, una misión que le pusimos posible, así con corazoncito, ¿no? Porque sí es posible, sin embargo hay que empaparnos y hay que hacer comunidad y hay que entender qué tenemos que hacer para que esto sea posible. Primero les voy a presentar la agenda para que sepan qué va a pasar aquí en estos minutitos y cómo nos vamos a ir en esta pequeña plática. Primero, pues les vamos a presentar un pequeño contexto de quién soy yo como papá y quién es mi hijo, ¿no? Finalmente es como esta relación entre estas dos personitas con quienes vamos a estar trabajando. Después, puntualicé algunos de los desafíos que encuentro como más importantes para trabajar el día de hoy con ustedes. Puede haber más, será pretexto para otra escuela de padres, pero hoy vamos a hacer solamente algunos, si no, no nos da tiempo. Y finalmente, pues algunos consejos, lo mismo, puede haber muchos más, pero hoy vamos a puntualizar en algunos para poder poner manos a la obra. ¿Ok? Y finalmente una sesión de preguntas, si es que tenemos un buen tiempecito, pero yo voy a procurar que nos quede un tiempecito para ir a la sesión de preguntas, ¿vale? Entonces, comenzamos. Pues resulta que somos padres del siglo XX queriendo educar o criar seres del siglo XXI, ¿no? Entonces, como que, ¿por qué la importancia de las fechas o qué tiene que ver esto? Bueno,
Pues finalmente este es un poco de contexto donde nosotros fuimos, a ver, nada más déjenme, ¿quién de aquí es generación Z? A ver, ubíquense en los años. ¿Quién es generación Z? Alcen la manita o prendan su cámara, a ver. Sí tenemos, sí tenemos. ¿No Z? Ok. ¿Y quiénes son millennials? Porque aquí debemos saber entre Z y millennials, no más de eso. Entonces, bueno, la generación la generación X, perdón, estoy diciendo Z. La generación X somos la mayoría de los que ahorita estamos en papel de crianza, ¿no? En papel de ser papás. Entonces, nosotros resulta que fuimos criados o educados por otra generación muy distinta, donde los valores, la posguerra, el capitalismo los marcó muchísimo. Y entonces, bajo estos valores, nos fueron criando a nosotros. Y nosotros, a su vez, fuimos esa generación Z donde empezaba esta rebeldía, que ya no queríamos esta misma opresión y tú haces lo que yo te diga, porque decíamos, no, pero pues yo no quiero estudiar eso, yo quiero estudiar esto otro, ¿no? Y donde muchos de los valores eran como muy, muy enmarcados en ciertas líneas. Tenemos aquí también papitos que ya son generación Y, es decir, nuestros lindos millennials, donde ya son súper emprendedores y donde ya, bueno, aquí ya están como mucho más open mind. Y también tenemos como al final del día, pues este bagaje cultural y educativo de nuestros antepasados y que con todo eso vamos cargando para ahora nosotros hacernos cargo y responsables de estas nuevas generaciones, que en realidad aquí por la edad de sus pequeñitos ya ni siquiera son centenias. Déjenme les digo que las características de los alfa apenas las están indagando, porque además resulta que son la mayoría pues ya niños pandemia, donde pues el impacto seguramente será muy distinto y donde el nivel tecnológico ya está a otro nivel, ¿no? Entonces un poquito como hacer contexto y ponernos a pensar, a ver, realmente. Tú piensas en la educación del siglo XXI, piensa en la educación del siglo XX que nos tocó y piensa en la educación a lo mejor del siglo XV o el siglo XVIII. ¿Cuál es mejor? ¿Y por qué? Piénsalo tantito, no me lo digas, nomás quédate la reflexión. Seguramente hay cosas que rescatar de cada uno, ¿no? Unas que están súper bien y otras que decimos, no, eso qué bueno que ya cambió porque Dios mío, eso estaba súper mal. Entonces, finalmente lo que necesitamos nosotros es entender también nuestro pasado para poder actuar en nuestro presente y tener estas generaciones que necesitamos para el futuro, porque en las manos de ellos vamos a estar más adelante. Así es que bueno, ¿qué retos identificas para educar o criar en este siglo XXI? Vamos a leer este QR, por favor, y nos vamos a ir a esta actividad. Tiene una pregunta. ¿Qué retos encuentras como mamá, papá en el siglo XXI? Ok, entonces les va a aparecer esto, pueden poner 3 palabras, ustedes las ponen y aquí va a ir apareciendo la nube. Las palabras que encuentro como mamá es hijos retadores, que pues al final ya no se quedan con una respuesta, ya te preguntan más, ya viene este juego de límites, pero hasta dónde llego con mi crianza respetuosa, ¿no? A veces que a veces nos confundimos. Tecnología, límites, bullying, redes sociales. Muy bien. La sobreinformación. Ok, perfecto. Tiempo, demasiada información, valores, seguridad, pantallas, contenido inapropiado. Ok, perfecto. Pues bien, efectivamente muchos de estos desafíos o muchas de estas preocupaciones son de las que vamos a hablar. Y bueno, pues el primer reto o la primera invitación que yo les quiero hacer es, no sé si han visto esta película de Avatar, hay una frase muy cortita, pero muy significativa que dice, I see you, te veo, que significa en todo este, pues, lenguaje Avatar, es veo tu alma, tu verdadera esencia, veo quién realmente eres, te respeto, te saludo,
te honro, te reconozco y te recibo y conecto contigo. Esta invitación o este te veo, siento que es el primer desafío o el primer reto que vamos a tener, no en el siglo XXI, en todos los tiempos como papás. Esta capacidad de entender quién es este niño o esta niña que hoy tengo en mis manos y que depende totalmente de mí, al menos en esta primera infancia, ¿no? Como bien decía Hatzibe, nos vamos a enfocar en esta primera etapa de vida. Y bueno, vamos a enfocarnos y si quieres puedes cerrar un momentito tus ojos y repetir esta frase visualizando la carita de ese niño, de esa niña que tienes en tus manos, en tu cuidado. Te veo, veo tu alma, tu verdadera esencia, veo quién realmente eres. Te respeto, te saludo, te honro, te reconozco, te recibo y conecto contigo. Una vez que hemos hecho esto, ahora sí, vamos a empezar con este primer desafío. El primer desafío es justamente conocer quién es nuestro hijo o nuestra hija. Si bien muchísimas cosas ahorita, como les dije rapidísimo en la parte de las generaciones, que después les voy a mandar un link de un cuate que platica muy padre de cómo van avanzando estas diferentes generaciones y se entiende todo muy, muy bien. Si bien estas generaciones hemos cambiado mucho en cuanto a la tecnología, la ropa, los medios de comunicación, de transporte, etcétera, ¿qué creen? Que el hombre así como tal, en su evolución, así como Mario Bros, miren qué bonito está, no ha cambiado tanto, ¿saben? El cerebro del ser humano no ha cambiado demasiado. ¿O ustedes conocen o han visto que los niños gateen antes o hablen antes o se desarrollen diferente? No, a pesar de que hemos logrado muchísimo desarrollo y muchísima evolución en otros ámbitos, el desarrollo natural de nuestro cerebro y del ser humano sigue siendo básicamente el mismo. Algunas diferencias culturales quizá, pero es eso, es cultural. Pero en esencia, el ser humano básicamente se desarrolla bajo la misma evolución, teniendo un crecimiento que se refiere a la parte física, que es un crecimiento limitado, es decir, no seguimos creciendo y creciendo y creciendo, hay un punto de límite. La madurez, que digamos que ese sí es que tanto lleno mi frasquito, que tanto aprovecho todas mis habilidades, todas mis funciones, y esto me da como resultado un buen neurodesarrollo, ¿ok? Entonces, una vez entendido esto, lo que tenemos que enfocar es que el cerebro de nuestros hijos es un cerebro en construcción y eso es el principal reto que debemos entender. El cerebro de nuestros hijos es un cerebro en construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que está ávido de ser detallado, es como un frasquito que tenemos que ir llenando, 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 llenando. ¿Por qué? Porque así es como aprendemos. Es como inflar un balón de estos, de básquetbol, ¿no? Donde tú lo ves y dices, ah, pues sí, está muy bien, este ya está inflado, se puede jugar. Pero ¿qué crees? Que la madurez, si no está bien madurito, si no está bien infladito en todas sus áreas del desarrollo, a la hora que lo botas, no va a funcionar, perdón, para ese partido. Entonces es súper importante poder llenar este frasquito, inflar bien este baloncito, dar toda la estimulación necesaria para que nuestros hijos tengan el mejor de los desarrollos. La característica principal de un cerebro infantil son dos cosas. Bueno, tres en realidad. Ahorita vamos a ir a la tercera porque nos vamos a detener un poquito ahí. Es la mielinización, que quiere decir que es toda esta inervación de neuronas y esta conexión así rápida, rápida, rápida y todo este como conducción entre neuronas, y la neuroplasticidad, es decir, esta capacidad adaptativa que tenemos como seres humanos y sobre todo a temprana edad. Si se dan cuenta ustedes que tienen niños chiquitos, nunca un ser humano vuelve a cambiar tan rápido y en tan corto tiempo como en su primer año de vida, ¿sí o no? Entre un par de meses y otro, ya son totalmente diferentes, ya tienen, hasta la carita les cambió, ya lograron hacer un montón de cosas distintas.
Y esa es una de las características principales o que vuelven fundamental en la intervención en esta primera etapa de vida, que no podemos como dejar pasar tiempo porque se vuelve un riesgo para el neurodesarrollo el hecho de que estas conexiones se pierdan. Fíjate, aquí empieza como la gestación, estamos todo inervando el tubo neural, el recién nacido a los 3 meses, y miren la cantidad de conexiones que hay hacia los 2 años. Ustedes nada más piensen, ¿qué aprendió mi bebé entre los 0 y los 2 años? O sea, todo, a moverse, a sentarse, a gatear, a hablar, a sonreír, de verdad una cantidad de cosas que por eso estamos aquí. Y a los 2 años viene algo que se llama poda neuronal. No se asusten, son conexiones que se crearon porque se necesitaban, como por ejemplo para hablar, para caminar, para ir al baño, pero después de eso ya no las necesitas, ya son automatizadas. Entonces viene esta primer poda neuronal para dar espacio a nuevas habilidades. Necesitamos comenzar a aprender conceptos, colores, formas, tamaños, animalitos, empezar a integrarnos al mundo y viene todo este bagaje como de conocimiento en preescolar y primaria. En la adolescencia viene otra poda neuronal porque el área frontal necesita madurar muchísimo y empezamos con pensamiento abstracto de una manera mucho más intensa. Entonces viene otra poda neuronal. Y luego como a los 40, y no me dejarán mentir, viene otra y se nos empiezan a olvidar las cosas. Pero ese ya es por la curva natural de nuestro cerebro y comienza el deterioro cognitivo, ¿eh? Les tengo noticias. Entonces, sí necesitamos hacer muchas de las cosas que ahorita vamos a mencionar, porque esto es como una curva, ¿no? Que llega a su pico y otra vez desciende. Así es que muchas de las cosas que nuestros chiquitos de 2 años acabaremos haciendo nosotros de viejitos. Pero aquí lo importante es entender que el cerebro de nuestro pequeñito está en total plenitud y conexión. Y entonces, sí o sí, tenemos que darle toda esta estimulación que requiere y necesita para generar toda esta cantidad de conexiones y poder tener este avance en su desarrollo. Aquí está la parte que les decía de la mielinización. En la primera etapa de vida, hasta como los 2 añitos, lo principal es la corteza somatosensorial, que al ratito vamos a hablar de ello. Toda la parte a nivel sensorial va a dar muchísima información a nuestro niño, a su cerebrito, le va a dar las bases para poder aprender posteriormente cosas mucho más complejas. Y poco a poco pues se va haciendo de manera pues más abstracta. Sin embargo, la mielinización, es decir, esta calidad de conexión entre neuronas, este como recubrimiento que hay para poder hacer las conexiones, ya no es tan rico en sustancias, ya esto quedó en esta primera etapa. Entonces, por eso la primera infancia es súper importante en estimulación, en alimentación, en hábitos de sueño, porque esto es lo que nos va a dar esa calidad de las conexiones y de la mielinización. Esta es una pirámide de desarrollo donde más o menos podemos entender pues por dónde empezamos, donde los reflejos primitivos y posturales es lo primero que vamos a trabajar. Después nos vamos a la parte sensorial, luego vienen los patrones de movimiento y luego los papás dicen, es que mi hijo no habla y entonces el lenguaje está hasta por acá. Y a lo mejor tenemos cuestiones sensoriales que arreglar primero. Es que mi hijo no come bien, pues a lo mejor tenemos primero que tener alguna terapia sensorial para que sus reacciones sean más moduladas, que los estímulos que está recibiendo estén mejor integrados. Muy probablemente algunos reflejos están retenidos o mal integrados. Les voy a dar un ejemplo rápido de qué es eso de un reflejo retenido. Seguramente ustedes han visto gente que cuando escribe o recorta o hace algo con las manos, saca la lengua, aprieta la boca o la abre y están ahí, ¿no? Ese es un reflejo retenido que tiene que ver con la mano. La conexión mano-boca, ¿de dónde creen que viene?
de cuando amamantamos, de nuestros primeros alimentos. La mamá da el pecho o el biberón y la mano se activa. Siempre la manita del bebé sube a detener su mamila o el seno de la madre. Y en ese momento la conexión como reflejo mano-boca está conectado. Poco a poco lo natural o lo esperado es que la mano se vaya disociando, se vaya separando y vaya teniendo actividades motoras independientes y de manera consciente, no a manera de reflejo. Un reflejo es como apestañar, no lo piensas, simplemente sucede. Cuando esto no se dio o no tuvimos buena estimulación a nivel manual, pues seguramente cuando hay un esfuerzo en la mano, como es recortar, como es escribir, entonces la boca, ¿qué creen? Se activa y sacan la lengua o aprietan la boca. Hagan la prueba o observen a alguien que lo tenga y verán. Este es un poco lo que les acabo de explicar. Todos los reflejos de movimiento tienen que convertirse en patrones conscientes o patrones ya automatizados, como es el caminar, por ejemplo. Como reflejo comienza el llanto y deriva en hablar, en la parte del lenguaje. La aprensión es la que acabo de explicar. Estos, por ejemplo, leer y el visual, eso no se va a quitar nunca. La dilatación de la pupila, ese siempre va a estar. Ese es un reflejo natural que siempre va a estar, nos va a proteger. Así como este reflejo de moro o de el miedo. El miedo, cuando no está bien manejado, nos paraliza porque está a manera de reflejo. Pero el miedo siempre va a aparecer porque es lo que nos va a permitir protegernos o enfrentar alguna situación complicada. Sin embargo, cuando no manejamos bien esta situación de miedo, es cuando vienen estos ataques de pánico, que nos paraliza, que no nos pudimos mover. Y bueno, eso es algo que no quisiéramos para nuestros pequeñitos ni para nosotros, ¿no? Bueno, esto es solo como para entender cómo va el desarrollo neurológico de nuestros niños y que el primer desafío es entender quién es y cómo aprende nuestro hijo. Y ahora sí, vamos con el problema número 1, la inmediatez. La cultura de la inmediatez, y por ahí lo ponían en el chat, porque de verdad que se vuelve un problema, ¿no? Ya hablamos un poco de la diferencia entre generaciones. Imagínate cuando nuestros papás iban a Acapulco o nosotros siendo chavitos, ¿no? Generación X, cuarentones. Íbamos a Acapulco y teníamos que ser selectivos, primero para decidir qué rollo comprar, el de 12, el de 24 o el de 36, porque tenías que comprar un rollo. Después, si tenías flash o no tenías flash, si decidías tomar una foto en la noche, había que comprar un flash adicional, ¿no? Seleccionar perfectamente los momentos en tu viaje donde ameritaba una foto. Hoy está de moda el término de mindfulness. ¿Y qué crees? Que en ese momento decías, aquí y ahora, es el momento de la foto, estabas presente. Hoy en día los chavos van documentando desde que hacen la maleta, el outfit, van en la carretera, llegan. De verdad, su vacación se vuelve en 300 fotos, ¿no? Y a lo que voy es, no están aquí y ahora. O sea, es todo y nada a la vez. Entonces, esta cultura de la inmediatez, porque además regresando de Acapulco, tenías que llevar el rollo a revelar. Y hay de ti si se te velaba alguna foto, ¿no? Obviamente que decías, no, ya valí. Y luego esperar una semana que te entregaran las fotos para que a la mera hora te salieran borrosas, en fin, creábamos más tolerancia a la frustración. No me vayan a decir que no, por favor. Definitivamente sí. Entonces, bueno, a esto voy, a que lo que a nuestros hijos les está tocando con un solo clic, con un solo touch, a nosotros nos costó más tiempo, más esfuerzo, más espera, más tolerancia. Entonces, tenemos que entender cómo este gap evolutivo entre la inmediatez a la que nosotros estuvimos acostumbrados a manejar y la que nuestros hijos, desde el momento uno en el que nacieron, están acostumbrados. Porque una cosa es que nosotros ya nos hayamos visto involucrados en esta cultura de la inmediatez, en este rush, pero otra es que pues no nacimos con eso, o sea, de alguna manera tenemos mano de dónde echar para tener un poquito más de paciencia, de tolerancia, de espera.
y hoy en día de verdad es muy difícil que los niños entiendan, espérate, ¿no? O sea, lleva unos segundos que se descargue la foto o que se descargue el video. Y ellos ya están súper ansiosos por querer ver lo que necesitan ver, ¿no? O por querer llegar a cierto lugar. Entonces, bueno, tenemos que estar como trabajando constantemente sobre la paciencia y los tiempos para que nuestros niños y nosotros podamos gestionar este rush que tenemos, no nada más en cuanto a lo tecnológico, sino también equipararlo o armonizarlo con el rush cognitivo, porque el rush cognitivo definitivamente no es el mismo que el rush tecnológico. Si yo ahorita te digo una lista de 7 palabras o 12 palabras, ¿las podrías reproducir luego, luego? Yo creo que no, ¿verdad? O sea, tendrías que, a ver, no, espérame, déjame, las pienso tantito. Nuestro cerebro va a otra velocidad, aunque la tecnología y los estímulos que nos están llegando esté en un rush así, nuestro cerebro está a otra velocidad y eso lo tenemos que entender con nosotros mismos y con nuestros pequeñitos. Segunda dificultad o segundo desafío, que ese nadie lo puso, ¿eh? Ojo, y es uno de los más importantes. Movimiento limitado para nuestros niños. Salimos del hospital en el huevito. Luego está en la carriola. Después lo pasamos a la silla del auto. Y después a la sillita de comer. Y después al corralito. Y así se la pasa el niño amarrado en todos lados. Entonces, ¿en qué momento se acuerdan las slides anteriores que decían, ¿por qué está presentando eso? Ah, pues por esto. ¿En qué momento podemos tener desarrollo, un óptimo desarrollo en esta pirámide que les presenté, donde los reflejos primarios, los patrones motores y la estimulación sensorial dé lugar para poder llegar a tener atención, memoria, lenguaje, porque de eso sí es ya de lo que nos quejamos. Pero ¿en qué momento pudimos trabajar las bases de la pirámide? Tenemos hoy en día niños que no se mueven, se la pasan amarrados por todos lados y con artefactos que quien los inventa nomás son para venderlos y hacer como negocio de esto, pero no piensan en el bienestar o en la necesidad de nuestros niños, donde el cerebro necesita moverse. El desarrollo entre los 0, los 2 y de los 2 a los 5 es puro movimiento, puro movimiento. Un movimiento obviamente organizado, que les provea de estímulos sensoriales, que les permita crear coordinación, tono muscular, integración vestibular, todo eso que regularmente nosotros lo aprendimos en el parque y a trancazos, ¿verdad? Pero ahora los llevamos a la guardería o a la estimulación sensorial, que diga temprana. Tenemos 8 sentidos. A lo mejor ustedes han oído hablar de 5, que son los que nos enseñan en la escuela: el gusto, el olfato, la vista, el oído. Se llama homúnculo. Este señorcito chistoso que ya vi por ahí que se están riendo, se llama homúnculo. Y el homúnculo representa el cómo aprendemos a través de los sentidos y a través del cuerpo. Entonces, aparte de estos 5 sentidos que ya conocemos, tenemos 3 sentidos que muy pocas veces nos platican, que son a nivel interno, que es la propiocepción. Apréndanse estos nombrecitos, porque seguro en las evaluaciones también hay de Baby Time, se las van a decir. La propiocepción, que es la capacidad de sentir el cuerpo. Por ejemplo, si yo ahorita te digo, siente o mueve tu dedo chiquito del pie izquierdo. Haces como una ruta mental, un caminito hasta llegar a tu dedo chiquito del pie izquierdo. Yo no vi que ahorita se hicieran así todos para encontrarlo. Entonces, esta capacidad de sentir el propio cuerpo es súper importante para poder tener una buena coordinación, una buena planeación motriz, para poder incluso más adelante tener actividades complejas como andar en bicicleta, manejar y un montón de cosas más. Hay niños que tienen poca sensibilidad en su cuerpecito y entonces les cuesta mucho trabajo sentirlo y poder coordinarse o poder moverse adecuadamente, y entonces andan chocando con todo o se vuelven buscadores sensoriales y son los que agarran toda la ropa cuando vamos a la tienda y tú no toques, pero ellos necesitan sentir porque no se enteran, necesitan buscar las texturas
o son los que se andan golpeando a cada rato y se avientan y parecen un poco bruscos tal vez, pero están buscando el entender su cuerpo. Hay otros que son los sentidos internos, que se llama la interocepción. La interocepción va a ser súper importante, por ejemplo, a nivel salud, para que un niño te sepa decir, me duele la garganta, me duele la panza, siento calor. A veces les decimos, oye, quítate la chamarra, te vas a convertir en tamal. Y no se la quitan porque ellos no sienten calor, ¿no? Son hiposensibles o a veces son hipersensibles también. Todo les duele, apenas si los tocas y ya lloraron. Tenemos que aprender o ayudarles a regular esta modulación. Es como un radio, ¿no? Donde si le das tantito más, se vuelve molesto y se sube así el... Y donde le das tantito menos, pues no llega la señal y oyes un ruidito, pero no entiendes lo que dice. Entonces, la modulación debe ser la adecuada para que esta integración sensorial sea parte de un buen neurodesarrollo. Y esto se logra a través del movimiento y la estimulación sensorial. Este es otro tipo de homúnculo que le llaman, que esta es la corteza somatosensorial, que se encuentra más o menos así, le llaman también como de diadema. Y en esta área es donde se integran pues todo lo que les acabo de decir de los sentidos, sobre todo la parte motora. Y bueno, en el aula también están 6, 7 horas sentados, donde el movimiento, pues, como les digo, se bajan de la silla del carro para llegar a la silla del salón, ¿no? Entonces, ¿en qué momento vamos a propiciar un adecuado desarrollo y el movimiento que el cerebro del niño necesita para poder desarrollarse de manera óptima? Hay escuelas donde tienen este tipo de cuestiones, pelota suiza o cojines vestibulares, o bien les proveen de actividades mucho más lúdicas que les permite desarrollar el movimiento durante las clases. Otro problema al que nos enfrentamos es la crianza malentendida, que este creo que es uno de los más importantes también, donde de pronto los papás quieren ser los mejores papás del mundo y yo no voy a hacer lo que a mí me hicieron, porque eso fue horrible, pero resulta que polarizamos totalmente y empezamos a tener una crianza malentendida. La crianza respetuosa, disciplina positiva, como le quieran llamar, justo se trata así de llevar al niño a un mejor lugar, respetando su ser. Sin embargo, no siempre sabemos el cómo lograrlo, ¿no? No se trata de dejarlo hacer lo que quiera con nosotros, de que sean unos tiranos, o al revés, de decir, aquí mando yo y tú haces lo que yo digo, ¿no? Finalmente, cualquiera de estos dos polos no son los correctos para poder criar a nuestros hijos. Aquí lo único que vamos a tener que entender es cómo funcionan las emociones en el cerebro de mis hijos y en mi cerebro también. Eso no cambia, funciona exactamente igual. Nosotros tenemos, basándonos en esta teoría, que es la de MacLean, se llama cerebro triuno y es como si tuviéramos nuestra mano aquí así. La palma o este pedacito de aquí sería nuestro cerebro reptiliano o donde están las emociones más primarias. Cuando tenemos hambre, tenemos sueño, nos sentimos como atacados por alguna razón, todas estas sensaciones van a estar aquí, ¿no? Luego, si bajamos el dedito, sería nuestro cerebro emocional o lo que llamamos sistema límbico, que es donde van a estar la gestión de las emociones. Y aquí también está mucho la parte de la memoria. Por eso cuando asocias algo a una emoción, es que lo recuerdas mucho más fácil. Y finalmente tenemos la corteza o el neocórtex, donde está pues el cerebro mucho más cognitivo, más pensante. ¿Qué pasa con nuestros pequeños de 2, 3 años que nos hacen los berrinches? O que a lo mejor tiene problemas de lenguaje. Ellos se mantienen aquí, en el cerebro reptiliano. Ellos no tienen todavía esta capacidad de lenguaje y de cognición y de raciocinio para poder acceder a la solución del problema como nosotros se le estamos planteando, ¿no? Ellos se están manejando mucho más por las necesidades primarias, si acaso por la gestión emocional donde ya empiezan a sentir estoy enojado o estoy triste o estoy muy feliz,
y no me quiero ir. Y tarda un poquito en llegar a la corteza superior o al neocórtex. Y lo mismo nosotros. Nosotros no lo vamos a negar, también hacemos berrinches, ¿sí o no? ¿Quién no hace berrinches en el tráfico? O en la fila cuando se te mete alguien, o en el súper. Todos hacemos berrinches y funcionamos exactamente igual. Entonces, cuando nosotros nos cachemos así, piensa un poquito, ¿qué me está pasando? ¿Dónde está esta emoción? ¿Qué estoy sintiendo? Estoy en cerebro reptiliano totalmente, estoy sintiendo las emociones así, calor, las orejas calientes, el estómago apretado o el pecho presionado. Estoy en cerebro reptiliano. Ya cuando soy capaz de decir, estoy enojado, estoy angustiado, estoy preocupada, entonces estoy en cerebro emocional. Y cuando soy capaz de decir, bueno, lo que voy a hacer es respirar y después voy a hablar con la persona que tengo aquí enfrente o voy a ver esta o esta solución, entonces sí ya estoy en neocórtex. ¿No? Traten de pensarlo ustedes primero para que vayan entendiendo qué es lo que sucede en el cerebrito de sus hijos y que a esta corta edad es muy complejo también de manejar. Y finalmente, bueno, aquí lo importante de esta crianza es entender los límites. Desde que estamos en el vientre, los seres humanos tenemos estos límites, esta contención. Nosotros siempre tendemos a la contención. ¿Qué pasa cuando una persona está en total miedo o en total angustia? Se hace bolita, ¿no? Vuelve a la posición fetal porque necesita estar contenido y necesita estar en límites. Los límites dan seguridad y los límites son necesarios para una buena salud mental. Y los límites son diferentes a las reglas. Los límites es como ponerle la dirección al Waze. Si tú no le metes la dirección, nomás te va a traer como loquito de aquí para allá y no tienes una ruta clara. En cambio, si tú le pones la dirección, puede ser que te equivoques 20 veces y te desvíes, pero te va a recalcular la ruta y te va a lanzar nuevamente a donde quieres llegar. Esos son los límites, las líneas claras, a dónde quieres llegar al final. Y eso da seguridad. Es diferente tener límites que tener normas, y ambas son necesarias. Los límites tienen más que ver con la seguridad y la salvaguarda de la persona. Es decir, agarrar un cuchillo, me asomo por la ventana, no te doy la mano para cruzar la calle. Esos son límites y no tienen mucho juego, ¿no? Esto se hace así porque así tiene que ser. Y las normas es lo que nos va a permitir convivir en sociedad. Por ejemplo, si está rojo, pues me tengo que frenar, no agarro las cosas que no me pertenecen, o en esta casa nos quitamos los zapatos al entrar. Cada casa y cada espacio, incluso las normas de la escuela serán diferentes que las normas de la casa. Las normas de la casa de la abuelita serán diferentes a las normas de la casa de la familia nuclear. Sin embargo, los límites es lo que nos va a dar esta contención y esta seguridad. Cada vez que tengan un poquito de duda en si esto es límite o norma, traten de hacer este ejercicio de la salvaguarda, ¿no? De esta línea tan delgadita entre una y otra. Las dos son importantes, pero con los límites no podemos negociar mucho porque implican la estabilidad y la salvaguarda, y en las normas a lo mejor ahí podemos negociar un poquito. O simplemente especificar, en casa de tu abuelita puedes comer 3 caramelos, en esta casa puedes comer solo uno los viernes, ¿no? Y bueno, esto nos va a ayudar a evitar mucho los berrinches o las rabietas. Cuando un berrinche ya aparece, es porque es la última parte de la película y dejamos pasar muchas escenas antes y no les pusimos atención o no gestionamos estos tiempos previos para cuando ya vino el berrinche. Ejemplo, si yo voy al súper y después de ahí me voy a plaza y después de ahí me voy a la casa de mi mamá y después de ahí me voy a recoger al hermanito y yo nunca le avisé a mi hijo, es muy posible que a la mitad de todo este recorrido ya esté harto, cansado, con hambre, etcétera. Y entonces es muy fácil que se desencadene un berrinche, porque una, no le anticipé,
2, no tuvimos líneas claras, entonces está recalculando, no se dio, simplemente veníamos sin rumbo. Y 3, no hubo una democracia. Una democracia sería, entiendo tu necesidad, pero tomamos acuerdos. Por ejemplo, vamos a ir al súper, el dinero que traigo es para la comida de hoy, no podemos comprar galletitas, pero después de aquí vamos al parque o a la casa de tu abuelita que te encanta ir, ¿no? Entonces ya tenemos un acuerdo. Si nada más, si no anticipamos y nada más como que queremos que el niño se adapte, se adapte, se adapte a nuestra vida, así como en automático, va a ser muy difícil. Nosotros tenemos que estarle anticipando y explicando hacia dónde vamos. Recuerda, es como meterle la ruta al Google Maps o al Waze, ¿ok? Y esto, bueno, también esta crianza malentendida u otro problema que tenemos actualmente en el siglo XXI, que se tampoco lo pusieron, chicos? Entonces, a lo mejor por ahí me han contado. Los padres sobreprotectores. La OMS ya ha declarado desde el 2018 que la sobreprotección es un estilo de negligencia y de maltrato infantil. ¿Sabían eso? Entonces, ojo, de verdad que la sobreprotección daña realmente a las familias, no nada más a los niños, a las familias. Cuando están chiquitos no se dan cuenta, pero conforme empiezan a crecer y se vuelven tiranos y los papás esclavos de los hijos y los hijos se vuelven totalmente dependientes, no autónomos, no capaces de tomar decisiones, tienen adolescencias complicadísimas. En la adolescencia lo natural es romper el vínculo, bueno, no el vínculo, sino romper la dependencia, ¿no? Comenzar a ser autónomos y empezar a estar por sí mismos. Un apego no saludable o un apego patológico, lo que va a causar es una adolescencia patológica, una adolescencia súper difícil porque la fuerza y la ruptura va a tener que ser mucho más agresiva y mucho más fuerte. Cuando todo esto se ha trabajado desde pequeñitos, los hemos hecho autónomos, les hemos dado capacidad de toma de decisiones, no les hemos solucionado todo, ellos van a tener, aparte de una adolescencia mucho más saludable, van a tener mejores capacidades para buscar su propio bienestar. Cuando los límites no son claros, porque así como la sobreprotección lo han declarado ya un tipo de maltrato o de negligencia, es porque confunde y los límites no son claros, los niños no saben dónde empiezo yo, dónde empiezas tú, todo, o sea, esto lo tengo que hacer yo, lo tienes que hacer tú, se vuelve de verdad algo muy confuso. Y bueno, aquí ya es lo que les estaba platicando de la adolescencia y evidentemente pues baja la autoestima porque son niños que no se saben gestionar por sí mismos, son niños que generan mucha inseguridad y generalmente pues tienen muchos problemas. Y junto con ellos pues los papás, ¿no? O sea, finalmente los platos rotos los pagamos todos, pero ellos hasta un poquito más. Así es que abusados con la sobreprotección. 5, y esa sí la pusieron, exceso de videojuegos. Esta es importante. ¿Qué sucede con el exceso de videojuegos? Bueno, hay muchísimas consecuencias, desde la parte visual, desde la parte postural, desde la obesidad. Hay conductas adictivas tempranas. ¿Por qué? Porque toda esta sobreestimulación a la que están expuestos los niños comienza a crear algo adictivo en nuestro cerebro. Funciona exactamente igual el sistema de recompensa. ¿Por qué crees que tu hijo te hace una mega pataleta cuando le quitas el dispositivo? De verdad está enganchado y su cerebro quiere más, quiere más, quiere más, quiere más de este sistema de recompensa al que nos llevan los dispositivos que están llenos de luz, de sonido, de trin, 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 ¿no? Estos sistemas incluso auditivos de ya gané, de recompensa, se vuelven un círculo vicioso del que es muy complicado salir. Entonces, es importante saber gestionar los dispositivos. Yo no digo que los vamos a quitar porque ellos, como ya vimos en la primera slide, nacieron con el chip y finalmente hay cosas que nos ayudan muchísimo en la vida a nivel tecnológico, simplemente saber gestionarlos. También
al grado en el que no lo saquen de la realidad, ya así como en la fantasía hay cosas muy positivas y van creando en su imaginación, pues también hay monstruos y cosas a las que de pronto no logran entender hasta dónde es la fantasía, hasta dónde es la realidad, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una chiquita que así lloraba y se enojaba porque le decían que los unicornios no existían. Y de verdad que ella le costaba trabajo entender eso. Y otra donde me decía, ay, ojalá existieran los tigres, ¿no? Porque de verdad que nunca los había visto más que en dibujitos. O sea, para ella un tigre era como un unicornio, donde en el mundo de la imaginación es donde podía vivir. Finalmente también hay una falta de empatía y de socialización, porque se abstraen muchísimo en el videojuego. Y la falta de empatía, hay muchos estudios donde han visto que el hecho de que pues en el videojuego puedan matar y puedan sacarle sangre y romperle la cabeza y demás, hace que también en la vida real tengan esta falta de empatía y esta falta como de límites a nivel socioemocional, donde les cuesta a veces trabajo entender la diferencia entre la realidad y el videojuego. El enfoque visual, bueno, o sea, cada vez vemos casos con niños que tienen estrabismo o que tienen lo que le llaman ahora ojo flojo o bueno, siempre le han llamado igual, ambliopía, donde sus ojitos de verdad, estos músculos que tienen que estar en un buen trabajo de enfoque, donde veo lejos, veo cerca, no se da porque están en un sobreenfoque y los ojitos hacen como un visco, donde después tienen complicaciones ya con su visión. Hay poca movilidad, dificultades en la memoria, altera el sueño por la luz azul y muchas cuestiones que de verdad afectan los videojuegos y el uso excesivo de dispositivos. ¿Cuál sería un uso adecuado? Esta es la tablita que nos da la OMS también, de acuerdo a la edad, y no más de 2 horas al día, ¿ok? Entonces igual, análisis y tarea, papás. ¿Cuántas horas paso yo en mis dispositivos? ¿Cuántas horas pasan mis hijos en los dispositivos? Y vamos ajustándolo. Realidades inevitables, problemas del siglo XXI y de todos los siglos. Mamá, papá están divorciados, el hijo se vuelve un punto ahí de pelea entre ambos padres, o mamá y papá trabajan demasiado, o solo está mamá, o solo está papá, y entonces la crianza la lleva el abuelito, la tía o la guardería. Entonces, estos estilos de crianza se vuelven muy confusos también y muy difíciles de llevar. Tenemos que tener diálogo, tenemos que tener acuerdos para que otra vez los niños no paguen los platos rotos y que los acuerdos que tomemos sean siempre pensando en el beneficio de nuestros chiquitos. Otra realidad inevitable son estos niños que ahora tenemos, que Dios de mi vida, no tienen un respiro. Entonces tienen la clase de ballet, pero la de guitarra, pero la de natación, pero la de taekwondo, pero la de catecismo, bueno, todo tienen. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, priorizar. Priorizar, no necesitan tantas clases, necesitan más de ti. Ellos son felices jugando con quienes aman. Juega con ellos. Si no tienes mucho tiempo, bueno, pues entonces da tiempo de calidad. Evita la sobrecarga, prioriza. Si a lo mejor necesita terapia del lenguaje, prioriza su terapia del lenguaje sobre a lo mejor una clase de, no sé, de flauta, como ahí tiene la niña, ¿no? Solamente ubica una clase deportiva, una artística y ya. Y lo demás, tiempo de calidad. Deja que se aburran, que dé paso a la creatividad y hagan muchas actividades juntos. Soluciones saludables. Ya vamos terminando. Pues con todo esto parecería que estamos manejando en zona de curvas, ¿no? De verdad que decimos, ¿y ahora para dónde? Entonces, en esta zona de curvas, pues también hay estaciones, hay soluciones. Y como les decía, si tenemos la meta bien clara, qué queremos para nuestros hijos, va a ser mucho más fácil. Y va a ser mucho más fácil también
si hacemos todo con y por amor. Cuando las cosas las hacemos por el deber ser y no porque realmente estemos convencidos de que así es y por el amor a nuestros hijos, nuestra familia e incluso a nosotros mismos, se nos va a hacer muy difícil. En las teorías de la neurociencia, hay una que dice que tú le prestas tu cerebro a tu niño hasta como a los 2 años. Entonces, un papá o una mamá saludables van a hacer que tengamos hijos más saludables. Ojo, ojo con eso. Porque además aprendemos a través de neuronas espejo. ¿Cuántos de ustedes han hecho el ejercicio de darle de comer a sus hijos y abrir la boca así de, para que el niño también abra la boca? Y si hacemos una carita, el niño nos hace la misma carita, así sacando la lengua, haciendo besito, porque aprendemos a través de neuronas espejo, sobre todo en los primeros años. Así es que, ojo con el estado emocional del cerebrito de los papás, ya les expliqué el cerebro triuno, y haciendo todo con y por amor. ¿Qué tenemos que hacer? Jugar con ellos, de verdad. Y no nada más te va a beneficiar al niño, sino también va a beneficiar a los papás. Cuando jugamos, no en la edad infantil, en cualquier edad, el cerebro genera una cantidad de neurotransmisores que dan, bueno, como calma, activan la imaginación, crean juegos de roles, activan también como esta actividad física que los hace que se cansen. Todo lo que están relacionando a través del lenguaje, a través de la imaginación, a través de los roles, son cosas que van a ayudar y a favorecer su desarrollo. Y como plus y cereza del pastel, vas a generar una conexión con tu hijo. Acuérdate de esa primera frase de Avatar, y conecto contigo. Si nosotros no conectamos, podemos estar jugando y no vamos a conectar. No nada más como lo que les decía en la pasada, no nada más por el deber ser, sino por realmente conectar con nuestros hijos, pasar tiempo de calidad con ellos, y de verdad que el juego da muchísimo, muchísimo, muchísimo potencial y podemos encontrar cualquier oportunidad para poder jugar con ellos y poder hacer que se desarrollen. Yo siempre les digo, tú ponle tantito verde a un niño y te olvidas, o sea, ellos encuentran qué hacer, corren, exploran, agarran la tierra, se suben, se bajan, te preguntan qué es esto y ya traen al bicho ahí. De verdad que es una experiencia increíble el llevarlos al parque, que corran y dejarlos ser. Crea hábitos y rutinas. Esto les va a dar confianza, les va a dar límites claros, les da estructura y sobre todo qué tipo de hábitos ahorita en la edad en la que están sus pequeñitos: sueño, ejercicio o actividad física, alimentación, hábitos de autonomía, por ejemplo, ir al baño, bañarse solos, vestirse solos, comer solos, todo este tipo de hábitos. Y espérame, es que no, más adelantito, hábitos de estudio. Lo más importante, pedagogía del ejemplo. Si nosotros no damos el ejemplo a nuestros pequeñitos, de verdad que va a ser muy difícil la crianza, llámala como quieras. Si tú no le das ejemplo, va a ser muy difícil la crianza. Tenemos que ser muy congruentes con nuestras conductas, ¿no? Por ejemplo, aquí esta foto, es la cosa más incongruente, ¿no? Entonces, tenemos que ser realmente ejemplos. Vuélvete el influencer favorito de tus hijos. Que ellos quieran copiarte, que ellos quieran seguirte, que lo que tú dices los convenza por el ejemplo que les das. No porque, ándale, mira, sino porque están viendo qué es lo que funciona y es lo que realmente les va a beneficiar. Eso va a ser mucho más fácil. Como en la cabina del avión, ¿no? Si empiezas por ti, si tú te pones primero la máscara de oxígeno, vas a poder ayudar a otros. Si no, de verdad va a ser muy difícil porque estás peleando contra ti mismo. Si tú no tienes este buen ejemplo, va a ser muy complicado que te sigan. El tiempo de calidad es de las cosas, bueno, o sea, ya lo repetí varias veces porque de verdad es que es de lo más importante y es
tiempo de calidad, no es demasiado tiempo. Una mamá me decía, pero Ale, es que yo no sé jugar, a mí me pusieron a trabajar a los 12 años y yo no sé jugar. Le dije, agarra una pelota, con una pelota y verás que todo fluye. O sálganse al parque y verás que todo fluye. Encuentra en las cosas más pequeñitas las grandes oportunidades. Desde ver las estrellas, explorar una hormiguita, hacer galletitas juntos. De verdad que son, en lo más pequeño, puedes encontrar las más grandes oportunidades para conectar con tu hijo. Valida sus emociones. Validar las emociones, pues sí, lleva un proceso. Hay que también nosotros, nuestro niño está en su cerebro reptiliano desde el enojo, nosotros no podemos contestarle desde nuestro cerebro reptiliano también desde el enojo. Aquí el adulto responsable, oh, ¿ya viste estas dos palabras? Adulto, responsable, eres tú. Tú eres quien lo guía, tú eres quien lo contiene, tú eres quien le va a decir cómo sí. Porque si te pones a gritar igual que él o igual que ella, va a ser muy complicado y no van a salir de este círculo vicioso. Y finalmente, encuentra tu momento cero. Tu momento cero, para poder hacer todo esto que te acabo de decir, de verdad tú tienes que tener, o sea, tu momento uno del día es poner el lunch, levantarte temprano, llevarlos a la escuela, etcétera, etcétera. Pero el momento cero es ese momento que tienes para ti. Si a ti te gusta bailar, baila. Si tú te sientes bien con una tacita de té y descansando 5 minutos, hazlo. Si tú te sientes bien haciendo un poquito de meditación, un poco de yoga, hazlo. Si tú te sientes bien, no sé, tal vez viendo media hora de tele, pero el programa que tú quieras, no las caricaturas ni todo lo que está como siempre en el ambiente, hazlo. Este es el momento cero y esto te va a permitir estar bien contigo misma, contigo mismo, para poder estar bien con los otros. Acuérdate de la máscara de oxígeno. Primero tienes que estar bien tú para poder ayudar a otros. Y entonces sí, bueno, pues ponte en acción, que toda la información quede dentro, tome forma y vaya a la acción. No se puede quedar aquí. Ahorita fueron cosas muy claras, muy contundentes de ve y hazlo. Entonces tiene que tomar forma y acción. Y bueno, para ello también les aviso de una vez, ya después con mis Hatsibe les hago llegar esta banner. Vamos a tener también un taller de crianza en enero. Ya después les hago llegar los detalles. Para quienes estén interesados, podemos hacer alguna descuento o beneficio para la comunidad Baby Team, Baby Time, perdón, para que puedan asistir al taller. Y pues muchísimas gracias. Ahora sí vamos a dar lugar a algunas dudas si es que las hay. Y aquí en este QR pueden descargar los datos mis datos, todo mi contacto. Si es que ahorita no quieren explayar la duda que necesitan o tienen otro tipo de necesidades, con muchísimo gusto lo vemos de manera personal. Gracias para todos los papás que se pudieron conectar. Les agradecemos infinitamente este espacio porque al final es un compromiso de todos, ¿no? Al final estamos aquí, ustedes están aquí por sus hijos y todos queremos nosotros compartir este aprendizaje, estas experiencias para que al final todas sean enriquecedoras y nos ayuden a ser unos buenos padres, ¿no? Como se llaman este espacio que vamos a tener 3 en el año, una escuela para todos, porque no nacemos sabiendo ser padres y pues estas pláticas son bien enriquecedoras y qué mejor teniendo a una experta como Ale para que nos vayan guiando. Ale, infinitas gracias, muchas gracias.